El viento corta el bosque de bambú, trayendo susurros de batallas pasadas. Las manos de un joven guerrero tiemblan, no por la espada, sino por la ira que lo consume por dentro. Su mente es una tormenta, su espíritu, un pájaro enjaulado. En el silencio de un antiguo templo, un monje pinta un círculo único e ininterrumpido, un ens, y el guerrero ve, por primera vez, que la rabia no es un enemigo contra el que luchar, sino una ola que observar. En este viaje, la disciplina se encuentra con la quietud, el ego con la sabiduría, y un solo toque de presencia puede transformar la furia en libertad. La niebla matutina se aferraba a las montañas como un velo viviente, suavizando los bordes irregulares del mundo. Sin embargo, bajo esa frágil quietud, el corazón del guerrero rugía. Cada paso que daba por el suelo del bosque parecía cargar con el peso de su propia furia. Sus puños, callosos e implacables, eran un testimonio de batallas ganadas, pero fuera de la arena del combate, esa misma fuerza lo traicionaba. Golpeaba primero y pensaba después. Las palabras se convertían en armas, las miradas en chispas que encendían su temperamento. Los aldeanos susurraban sobre su destreza, pero nadie hablaba del temblor bajo su bravuconería. La tormenta incesante que ningún enemigo podía ver. En el calor de la confrontación, su cuerpo se movía con precisión, guiado por el instinto afinado mediante un entrenamiento incansable. Sin embargo, la mente, sin entrenamiento, corría desenfrenada como un río que se desborda. Cada victoria en el campo de batalla se reflejaba en una derrota interior, una cicatriz invisible grabada más profundamente en su espíritu. El monje había estado observando desde las sombras, un anciano cuyos ojos habían visto más inviernos que estaciones el guerrero. No había juicio en su mirada, solo la quietud paciente de quien sabe que el fuego no se puede extinguir con la fuerza. Debe ser comprendido. Tu espada es afilada, dijo finalmente el monje, en voz baja y firme. Pero la mano que la empuña es indomable. La ira es una llama que lo consumirá todo si se deja arder sin razón. El guerrero se burló de la advertencia, pero una punzada de inquietud se agitó en su pecho. Por primera vez, percibió una verdad no dicha, que la fuerza por sí sola no era escudo contra el caos del alma. Las palabras del monje no eran un insulto, sino un espejo que reflejaba el infierno crudo e indómito que llevaba dentro. El bosque que los rodeaba susurraba con el susurro de las hojas, como si la naturaleza misma se inclinara para escuchar. Y en esa quietud, se plantó una semilla, una que exigiría paciencia, disciplina y un despertar que aún no había imaginado. El fuego interior podía destruir, o si se dominaba, podía iluminar el camino que tenía por delante. Las noches del guerrero eran inquietas. Sueños de campos ensangrentados y acero chocando se repetían sin cesar, cada eco avivando las brasas de la ira en su pecho. Sin embargo, en medio del caos del sueño, comenzó a notar algo sutil. Una pausa, una vacilación, la más mínima vacilación antes de atacar en su sueño. Era como si las palabras del monje se hubieran filtrado bajo la superficie, silenciosas y persistentes, como el agua desgastando la piedra. De día, los encuentros continuaban. Las palabras descuidadas de un comerciante, la jactancia de un rival, la risa burlona de un niño. Todos eran detonantes que antes lo habrían encendido. Ahora, se contuvo, conteniendo la respiración al recobrar la consciencia. El fuego aún ardía, pero comenzó a ver su forma, su movimiento, su voluntad. La fuerza sin dirección había sido su maldición. Ahora, la posibilidad de control, por remota que fuera, brillaba ante él como la primera luz del amanecer. Las lecciones del monje eran sutiles, entretejidas con la acción más que con un sermón. Golpea el árbol y siente la resistencia, instruyó, guiando al guerrero para que blandiera su espada hacia un roble antiguo. No para romperlo, sino para comprenderlo. El árbol no se resiste por malicia. Los hombres tampoco se resisten por odio. Tu furia debe encontrar comprensión, o se volverá contra ti. Los brazos del guerrero temblaban, no por debilidad, sino por el impacto de la contención. Cada golpe medido, cada respiración consciente, era una pequeña victoria. Por primera vez, percibió la paradoja del poder, que la verdadera maestría no nace de la destrucción de otros,
sino de la conquista de uno mismo. Mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de oro fundido, el guerrero se arrodilló junto al monje. El silencio se extendió entre ellos, un silencio denso con el peso de la revelación. El camino por delante no estaba claro, pero una verdad había arraigado. El fuego descontrolado lo consume todo, pero la misma llama, dominada, podía iluminar el alma. Y así, al caer la noche sobre el bosque, comprendió que la primera batalla se había librado en el interior. El templo se alzaba del bosque como un centinela silencioso, sus vigas de madera empapadas de la luz ámbar de la mañana. Cada paso sobre el suelo pulido resonaba en el vasto vacío, un recordatorio de que el sonido no podía enmascarar las agitaciones interiores. El guerrero entró, con los hombros tensos y los puños apretados, como si las propias paredes le exigieran luchar. Pero los ojos del monje, serenos como el agua quieta, no contenían juicio, solo expectación. «Siéntate», ordenó el monje. Ni más ni menos. El guerrero obedeció, aunque cada fibra de su cuerpo se rebelaba. La mente, agudizada por el conflicto, revoloteaba de un recuerdo a otro, un enjambre de ira no resuelta. Cada pensamiento era una chispa, cada chispa amenazaba con encender el fuego que había aprendido a templar solo parcialmente. En este silencio, descubrió un nuevo campo de batalla, no de carne, sino de conciencia. La respiración se convirtió en su ancla. Inhalar. Exhalar. El templo parecía expandirse y contraerse con cada ritmo, como si el mismo aire le enseñara paciencia. Notó el latido acelerado de su corazón, la opresión en el pecho, la tensión que le recorría la columna. No era debilidad, era la cruda realidad. El monje solo hablaba cuando era necesario, dirigiendo su mirada hacia las velas que titilaban suavemente en el salón. «El silencio no es vacío», dijo. «Es el espacio donde el yo puede observarse, desenmascararse y comprenderse». Los primeros intentos del guerrero fueron un fracaso. Su mente se desbocaba, su cuerpo se crispaba, la tentación de irse lo abrumaba. Sin embargo, incluso en la frustración, vislumbró algo desconocido, una claridad momentánea, la distancia entre el estímulo y la reacción. Allí estaba aprendiendo que la conciencia se podía entrenar, como una espada forjada a base de golpes repetidos y un cuidadoso tempel. En silencio, el guerrero comenzó a sentir la tormenta en su interior como una nube que cruzaba el cielo. Omnipresente, pero efímera. Pasaron las horas, aunque el guerrero las sintió como minutos y los momentos como eternidades. La quietud del templo reveló verdades que sus batallas nunca habían tocado. Cada atisbo de pensamiento, resentimiento, orgullo, anhelo, subía y bajaba como olas contra la orilla de su conciencia. La presencia del monje era un faro constante, guiándolo no con palabras, sino con el ejemplo de serena maestría. «Tu ira no eres tú», dijo el monje con voz suave, resonando contra las vigas de madera. «Es una señal, una herida, un mensaje. Para comprenderla, no la combatas. Obsérvala». Lentamente, el guerrero comenzó a notar los patrones de sus impulsos, los repentinos arrebatos de celos, el temperamento reactivo, el orgullo sutil que enmascaraba el miedo. La consciencia no los borró, pero disminuyó su poder. Como la sombra proyectada por un árbol a la luz del sol, podía ver la forma sin ser consumido por ella. La ciencia susurra ahora el mismo principio. La corteza prefrontal, cuando se entrena, puede interceptar la reacción inmediata de la amígdala, dando espacio a la razón para guiar la respuesta. La sabiduría centenaria del monje era la misma verdad, expresada a través del silencio y la presencia. Cada respiración controlada, cada mirada atenta, se convertía en un ejercicio de alquimia neuronal, forjando nuevos caminos donde el caos había reinado. Al final del día, el guerrero permanecía inmóvil, con el corazón más sereno, la mente más tranquila, los ecos del templo fundiéndose con el ritmo sereno de su propio ser. Había vislumbrado una nueva fuerza, la capacidad de observar sin reaccionar, de resistir sin rendirse. A través del silencio, descubrió que la maestría no comienza con la acción, sino con la observación, y que la presencia transforma el caos en poder contemplativo. El monje condujo al guerrero a una habitación tranquila,
con las paredes vacías salvo por el tenue aroma a tinta que flotaba en el aire. Sobre una mesa baja de madera yacían un pincel y una hoja de papel, su superficie intacta y expectante. Hoy, dijo el monje con voz serena, dibujarás el ENS, el círculo de la mente. Un trazo. Completo. Ininterrumpido. No lo fuerces. Déjalo fluir. El primer intento del guerrero fue irregular. Un arco violento que se rompió por la mitad. La tinta se filtraba entre las fibras, sin control, como si el papel hubiera absorbido su agitación interior. Frunció el ceño y dejó el pincel de golpe. No puedo hacerlo, murmuró, mientras la frustración se desbordaba como acero fundido. El monje no respondió. Solo le hizo un gesto al guerrero para que respirara, para que sintiera el pincel, el papel, el ritmo de su propio pulso. Con cada intento, el guerrero empezó a notar su reflejo en el círculo. Las líneas irregulares reflejaban el caos de su mente. La ira, la impaciencia, la constante prisa por obtener resultados. Cada imperfección era una lección. Comprendió que el círculo no era una prueba de habilidad, sino un espejo de presencia. En el silencio entre trazos, sintió que algo cambiaba. La conciencia ascendía como una marea, rozando las rocas de su ego. La vida misma, le recordó el monje, es un círculo. Las acciones y las consecuencias fluyen en ciclos ininterrumpidos. La rabia del guerrero, antes inmediata y absorbente, comenzó a verse como parte de ese flujo. Una tormenta pasajera dentro del círculo más amplio de la existencia. Y con esa comprensión, su mano, aunque temblorosa, comenzó a trazar arcos más suaves. Cada trazo era una conversación entre la disciplina y la rendición. El guerrero percibió el primer temblor de la transformación, no en la perfección de su círculo, sino en la paciencia para dejar que se formara. Los trazos del guerrero se volvieron más firmes, pero aún imperfectos. Cada círculo capturaba un fragmento de su mundo interior. Algunos tensos, otros sueltos, vacilantes, pero ninguno forzado. El monje observaba en silencio, asintiendo levemente como si la habitación misma cobrara vida al ritmo del aprendizaje. La perfección no es la meta, dijo el monje en voz baja. La presencia sí lo es. La vida fluye, tu espíritu también debe fluir. Empezó a ver la ira no como un enemigo, sino como una señal. Cuando surgía la frustración, su pincel temblaba. Cuando afloraba la claridad, la línea se curvaba con gracia. Cada círculo se convertía en una meditación, un diálogo entre el impulso y la consciencia. En esos momentos, el guerrero vislumbraba la verdad estoica. El ego se resiste al fluir natural de la vida, pero la sumisión al ciclo genera fuerza. El ENS no era un simple dibujo, era un reflejo de la mente en movimiento, la impermanencia de la emoción y la continuidad de la existencia. Estudios científicos describen ahora procesos similares. El acto de movimiento consciente y repetitivo, como dibujar, meditar o practicar un oficio, fortalece las vías neuronales que regulan la emoción y la atención. El guerrero lo sintió físicamente. La tensión se disipó de sus hombros, la respiración se profundizó y su corazón, antes errático, se estabilizó. La presencia lo moldeaba, transformando la arquitectura de su mundo interior. Al final del día, el guerrero había dibujado docenas de círculos. Algunos eran perfectos solo en su imperfección. Cada uno, un testimonio de paciencia, disciplina y aceptación. Por primera vez, sintió el poder silencioso de observarse a sí mismo sin juzgarse, comprendiendo que la maestría no consiste en eliminar la emoción, sino en la capacidad de dejarla fluir sin controlarlo. El círculo, incompleto pero continuo, reflejaba el camino por delante. Una vida de desafíos recurrentes, enfrentados no con furia, sino con compromiso consciente. La aldea se extendía bajo las montañas como una colcha de retazos de tierra y madera. La luz del sol iluminaba los tejados, pero las sombras persistían en los estrechos callejones donde los recuerdos de la furia pasada se aferraban obstinadamente. El guerrero recorrió las calles familiares, cada pisada resonando contra el empedrado, cargando con el peso de quien una vez fue. Los rostros se giraron, amigos, rivales, familiares, y cada mirada reflejaba un fragmento de su antiguo yo, un espejo de ira y violencia impulsiva. Un comerciante gritó con un desaire familiar,
con intención de provocar. El guerrero sintió el antiguo calor elevarse, la familiar tensión de puños y mandíbula. Pero inhaló, sintiendo el ritmo de su respiración, el peso de su presencia, y la ira se desvaneció como el viento sobre el agua. Su calma fue un shock para quienes lo conocían, una fuerza invisible que desarmó la tensión sin una palabra. Las enseñanzas del monje susurraban en su mente. La fuerza se mide por el control, el coraje por la moderación. Un viejo rival se acercó, blandiendo un tono agudizado por el recuerdo y el resentimiento. En el pasado, un choque habría estallado al instante, acero contra acero. Ahora, el guerrero enfrentó el desafío con mirada firme, observando no el insulto, sino el impulso que lo impulsaba. Vio el miedo, el orgullo herido, el eco de su pasado compartido. Su respuesta fue deliberada, un asentimiento, un reconocimiento sereno, y la tensión se disolvió como la niebla bajo el sol matutino. Cada encuentro se convirtió en una prueba, no de combate, sino de presencia. La aldea misma, llena de susurros y recuerdos, se había convertido en un dojo viviente, cada mirada y gesto un desafío a su disciplina. Sintió el poder del Ens en su interior, no en el papel, sino grabado en su conciencia, guiando la acción sin reacción, enseñando que la maestría es inseparable de la vida misma. El guerrero avanzó por el mercado, pasando junto a niños que una vez temieron su temperamento, junto a ancianos que habían aprendido a evitarlo. Cada paso le recordaba el caos que había sembrado, pero su corazón ya no latía con fuerza. La observación reemplazó a la reacción. Las lecciones del monje resonaron. El miedo y la ira son inseparables de la humanidad, pero la maestría permite presenciar sin ser consumido. Un amigo de antaño dio un paso al frente, con la mirada cautelosa pero inquisitiva. El guerrero recordó las duras palabras y los golpes repentinos de antaño, los puentes quemados por la impaciencia. Ahora, en cambio, ofreció una presencia serena. Un tono mesurado, una mirada firme. La conversación fluyó sin filo, cada palabra un testimonio de la transformación interior. La sorpresa del amigo se reflejó en los rostros que los rodeaban. El mismo pueblo que lo había conocido como una tormenta ahora lo veía como un río, fluyendo, ininterrumpido, moldeando el mundo con paciencia en lugar de furia. Incluso cuando era provocado, el espíritu del guerrero permaneció sereno. Sintió la tormenta interna, la reconoció y la dejó pasar. Los estudios neuronales ahora describen esto como regulación emocional, una capacidad entrenada para observar impulsos sin acción inmediata. El guerrero lo experimentó físicamente. La tensión desapareciendo de los hombros, un latido constante, una claridad que antes había sido imposible. Al final del día, caminaba por las calles con serena autoridad. El Ens ya no era un simple ejercicio de tinta. Vivía en él. La presencia se había convertido en su armadura, la disciplina en su espada y la comprensión en el puente entre el impulso y la acción. Al enfrentarse al mundo que una vez moldeó con ira, comprendió que la maestría no se pone a prueba en la soledad, sino en la vida misma, donde cada espejo refleja el viaje interior. Transición al capítulo 5. Con su espíritu templado en el mundo, el guerrero ahora se enfrenta al desafío definitivo. La unidad de mente, cuerpo y corazón bajo la presión de una verdadera prueba. El templo lo esperaba, bañado por la suave luz matutina, con sus vigas de madera brillando como un cálido ámbar. El guerrero cruzó el umbral, cada movimiento deliberado, mesurado. Su cuerpo ya no cargaba con la tensión de la rabia pasada. Ahora, cada gesto era una danza de intención, alineada con la respiración y la presencia. Los pasillos, antaño resonantes con el esfuerzo del aprendizaje, ahora resonaban con una serena armonía, reflejando la transformación interior. Se acercó a la mesa baja, donde aguardaba una hoja de papel. El lienzo para su Ens final. El pincel se sentía diferente en su mano, más ligero pero más denso, un conducto de mente y espíritu en lugar de fuerza. Lo sumergió en tinta, sintiendo la textura, el peso, el potencial. El monje observaba en silencio, con la mirada fija, permitiendo que el guerrero habitara el espacio por completo. Recuerda, dijo, con voz suave pero firme, el círculo está completo, pero siempre cambiante. También lo está el yo.
La maestría no es la llegada, es el movimiento dentro de la presencia. El guerrero exhaló, dejando que el aliento se llevara los residuos de impaciencia y duda. Al tocar el papel, el trazo fluyó, no perfecto, no contenido, sino vivo. Se curvó con un ritmo natural, un reflejo de la alineación interna. El proceso fue meditativo. Cada movimiento una conversación entre el impulso pasado y la conciencia presente, entre la fuerza y la rendición. Sintió, también, que la ira, una vez un fuego consumidor, no se había desvanecido, se había transformado. Al surgir, reconocida, se convirtió en un maestro en lugar de un tirano. Su mente la observó, permitió que se moviera a través de él, y en esa observación, floreció la libertad. La mano del guerrero trazó el círculo, fluida, continua, un reflejo vivo de la armonía ahora presente en cuerpo, mente y corazón. El ens final estaba completo, pero brillaba con impermanencia. Cada pincelada, viva, respirando, como si reconociera el viaje del guerrero. Dejó el pincel, con las manos firmes, y sintió el poder silencioso de la presencia asentarse en lo más profundo de su ser. Sin triunfo ni fanfarria, solo la profunda quietud de la maestría, nacida de años de lucha, disciplina y autoobservación. El monje dio un paso al frente, colocando una mano suavemente sobre el hombro del guerrero. «Has recorrido el camino», dijo. «La fuerza sin consciencia es destrucción. La consciencia sin acción es estancamiento. Ahora te mueves en el equilibrio de ambas». El guerrero asintió, reconociendo que la maestría no era un estado estático, sino una práctica continua, un flujo tan dinámico e impermanente como la tinta en la página, tan fluido como la vida misma. Psicológicamente, comprendió que los patrones neuronales, antes dominados por la reacción impulsiva, se habían reconfigurado. La corteza prefrontal ahora guiaba la amígdala, la mente podía pausar antes de reaccionar y la ira se convirtió en una maestra en lugar de una cadena. Cada respiración, cada movimiento, cada mirada estaban marcados por la consciencia, la intención, la presencia. Entró en el patio, donde el viento traía el aroma a pino y el río lejano murmuraba. La luz del sol danzaba sobre su armadura, ahora un reflejo de armonía interna en lugar de agresión externa. El guerrero ya no era esclavo de la furia, sino dueño de sí mismo, en sintonía con el flujo y reflujo de la vida. El ens, antes una simple pincelada, ahora vivía dentro de él. En cada respiración, cada paso, cada pensamiento. El camino de la maestría continuaba, como siempre, pero él lo recorría con calma, valentía y claridad. El viento corta el bosque de bambú, trayendo susurros de batallas pasadas. Las manos de un joven guerrero tiemblan, no por la espada, sino por la ira que lo consume por dentro. Su mente es una tormenta, su espíritu, un pájaro enjaulado. En el silencio de un antiguo templo, un monje pinta un círculo único e ininterrumpido, un ens, y el guerrero ve, por primera vez, que la rabia no es un enemigo contra el que luchar, sino una ola que observar. En este viaje, la disciplina se encuentra con la quietud, el ego con la sabiduría, y un solo toque de presencia puede transformar la furia en libertad.